El proyecto en realidad es para investigar la circulación y recepción de la música instrumental europea en Lima a fines del siglo XVIII. Eso es en breve. Lo que significa que la música de compositores como Haydn, que es el más conocido quizás de los que vamos a estudiar, incluso Mozart, y otros menos conocidos quizás para el gran público, pero igualmente importantes, como Johann Christian Bach, por ejemplo. Vamos a estudiar cuáles de sus obras llegaron a Lima, cómo se usaban. También no solo el rol de Lima como centro receptor, sino cómo Lima contribuía a distribuir esas partituras a otros centros del virreinato, como por ejemplo esta ciudad, Santiago de Chile. Y no solo eso, sino Guayaquil y otros centros, puertos importantes donde Lima mandaba este tipo de obras. Aparte de eso, revisando el tipo de documentación que había, que era como muy interesante y aparecían distintos tipos de datos, me di cuenta que muchas veces las partituras aparecían junto a un montón de libros de distinto tipo y de distinta procedencia, también de Francia, de Inglaterra, incluso algunos que en teoría estaban prohibidos por la Inquisición, que no podían circular, pero circulaban igual. Las obras de los enciclopedistas franceses, por ejemplo, que se supone que fueron introduciendo las ideas independentistas en América, entre otras cosas. Entonces se me ocurrió estudiar no solo la música, sino en general la cultura escrita. La recepción de la cultura escrita europea y su irradiación hacia otros centros del virreinato, en esa época, a fines del siglo XVIII. Hablé con un historiador que se llama Juan Guillermo Muñoz, que es profesor de la USACH y es muy conocido y ha trabajado mucho sobre la historia social en el Chile colonial. Y tiene bastantes contactos también con historiadores limeños. Le planteé el tema y para mi sorpresa le interesó. Yo tuve un par de proyectos anteriores, Fondesit también, uno dedicado a la Catedral de Santiago y otro dedicado a la circulación de la música para guitarra barroca. Y en ambos proyectos, pero especialmente en el segundo, me di cuenta de que había una serie de documentos en el Archivo General de la Nación del Perú que no habían sido aprovechados por ningún musicólogo y tampoco tan trabajados por algunos historiadores. Porque, por ejemplo, los que han estudiado la circulación del libro en América en el siglo XVII y XVIII han llegado hasta la primera mitad del siglo XVIII, básicamente, y se han concentrado en documentos del Archivo General de India. Pero no han aprovechado estas fuentes que nosotros vamos a revisar, por lo menos hasta donde yo pude leer y ver. Entonces, se me ocurrió que era una buena oportunidad para revisar ese tipo de fuentes nuevas y que había ahí mucha información. Generar 2 artículos en revistas importantes igual tiene bastante impacto hoy en día. Hay como otros medios de circulación de esos textos que antes no existían, como redes sociales académicas como academia.edu, por ejemplo, que permiten que esos textos que antes eran más especializados y estaban circunscritos a una red de pequeñas especialistas hoy en día circulan más. Entonces, en principio son 2 artículos, pero como te digo, si todo anda bien, si hay demasiada información y si el tiempo lo permite, yo tampoco descarto generar un libro al respecto. También hay una actividad de difusión, que es una charla abierta al público, y por supuesto a través de la docencia. Afortunadamente hago cursos los últimos años exclusivamente de musicología, tanto en pregrado como en posgrado, y eso me permite, creo, trasladar a la docencia las investigaciones que hago. La idea del proyecto también surgió por otra cosa que es importante recalcar, que Lima, uno dice, era la capital del virreinato del Perú durante todo el periodo colonial. Entonces uno asume que va a estar muy trabajada y muy investigada, y no es así. En el ámbito histórico sí hay más sobre el comercio y la circulación del libro, como dije antes, pero respecto a la música hay muy poco trabajado, son muy pocos los especialistas que se han ocupado de eso, y los 2 libros grandes de referencia, que son de Andrés Saz y Juan Carlos Estensoro, ya tienen unos 30 y 50 años aproximadamente desde que fueron publicados. Entonces esa información requiere obviamente ser actualizada ya con nuevas fuentes y nuevos puntos de vista, también nuevas perspectivas. Es muy probable que nos lleve por donde no sabemos, pero esa es la gracia, justamente, la riqueza de la investigación.